bienvenidos. Hoy vamos a continuar resolviendo estos ejercicios sobre óptica geométrica. Y en esta ocasión vamos a resolver dos ejercicios relacionados con la lupa, también llamada microscopio simple, que es una lente convergente. En este ejercicio 7 nos dicen que un adulto de visión normal utiliza una lupa de 8 centímetros de distancia focal y nos preguntan cuál es el máximo aumento que puede lograr ese adulto con visión normal con esa lupa que tiene una distancia focal de 8 centímetros. Después nos dicen si su hijo es capaz de enfocar sin dificultad objetos situados a 12 centímetros del ojo, ¿cuál será el máximo aumento que logra con esa lupa? Primero nos piden que determinemos el máximo aumento que puede lograr un adulto con visión normal, con esa lupa que tiene una distancia focal de 8 centímetros. Y después nos piden también el máximo aumento pero que puede lograr el hijo de esa persona. El hijo de esa persona puede enfocar objetos a una distancia de 12 centímetros de su ojo. En ambos casos nos piden el máximo aumento. Pues bien, tenemos ya las fórmulas para determinar el aumento de una lupa. El aumento de una lupa lo podemos calcular de la siguiente manera. Vamos a escribir con la letra A mayúscula. El aumento de una lupa va a ser igual a 25 centímetros entre la distancia focal. Esta fórmula para determinar el aumento de la lupa es cuando el objeto lo colocamos cerca del foco, cerca, ¿sí?, a una distancia de la lupa muy similar a la distancia focal. ¿Okay? El objeto lo colocamos cerca del foco y entonces este va a ser el aumento de esa lupa. Sin embargo, ese no es el aumento máximo de la lupa. Podemos obtener aumentos mayores si acercamos el objeto a la lente alejándolo del foco. Por ejemplo, si lo colocamos aquí a esta distancia o más cerca, alejándolo del foco y acercándolo a la lente. Vamos a obtener aumentos mayores. Pero el aumento más alto, el mayor aumento, va a ser en una posición, obviamente, entre el foco y la lente, pero donde la imagen del objeto se pueda apreciar a esa distancia de 25 centímetros. Cuando la imagen esté a 25 centímetros, ahí vamos a tener el máximo aumento. Y en ese caso, la fórmula nos queda de la siguiente manera. El aumento máximo va a ser igual a 25 centímetros entre la distancia focal más 1. Esta es la fórmula para determinar el aumento máximo que podemos obtener con una lupa. Ya dijimos que este aumento, este primero, 25 centímetros entre la distancia focal, es cuando el objeto se ubica cerca del foco. Pero este aumento máximo es colocando el objeto entre el foco y la lente, acercando el objeto más a la lente y alejándolo del foco. Ahí vamos a tener el aumento máximo, que está determinado por esta fórmula. 25 centímetros entre la distancia focal más 1. Voy a suponer que queremos saber de dónde salen esas fórmulas, ¿ok? Podríamos ya aplicarlas y ya, listo, ¿ok? Sustituir en las fórmulas y ya, es todo. Vamos a suponer que queremos saber de dónde salen. En una lupa, el aumento está determinado por
el cociente entre la imagen formada en la retina, la imagen del objeto o el tamaño de la imagen formada en la retina del ojo cuando se mira el objeto mediante la lupa, es esta altura HL, entre el tamaño de la imagen de ese objeto cuando se mira directamente sin lupa y el objeto está a una distancia de 25 centímetros. ¿Por qué a una distancia de 25 centímetros? Porque se considera que en un adulto de visión normal, esta distancia, 25 centímetros, es la distancia mínima a la que el ojo puede enfocar cómodamente. Esa distancia no es la misma para todas las personas, varía de persona a persona y varía también con la edad de las personas. De manera que entre mayor sea la edad, suele pasar que esta distancia se vuelve más grande todavía. Por eso vemos personas que a una cierta edad necesitan alejar los objetos para alcanzar a enfocar y ver claramente el objeto, ¿sí? Generalmente cuando están leyendo, por ejemplo, ¿sí? Necesitan alejar el objeto de manera general o más o menos, digamos que como una aproximación, se maneja esta distancia de 25 centímetros para una persona adulta con visión normal. ¿Ok? Esto es un promedio, 25 centímetros. Ustedes pueden determinar esa distancia. Tiene varios nombres. Le llaman punto cercano a esa distancia. También se le llama mínima distancia de visión distinta. Es la mínima distancia a la cual el ojo puede enfocar cómodamente. Ustedes pueden hacer el ejercicio acercando, por ejemplo, una moneda. Pónganla lo más lejos posible y váyanla acercando. Vean cómo el tamaño de la moneda, el tamaño aparente de la moneda va aumentando, obviamente, porque se está acercando a ustedes, pero llega un momento en el cual ya no ven los detalles de la moneda, de ese objeto, porque ya pasaron ese umbral, ese límite, esa distancia que generalmente está por ahí aproximadamente en los 25 centímetros, ¿ok? Entonces, de manera general, y esto como un promedio, ¿ok? Esa distancia mínima de visión distinta, esa distancia que le llaman punto cercano, es de 25 centímetros. Es una aproximación y es un promedio también, ¿ok? No quiere decir que todas las personas tengan esa distancia, pero lo manejamos como un promedio. Por eso son esos 25 centímetros. Entonces, decíamos que el aumento en una lupa es el cociente entre este tamaño de la imagen del objeto, esa imagen que se forma en la retina cuando observamos el objeto con la lupa, dividido entre este tamaño de la imagen HD, que sería el tamaño de la imagen cuando el objeto se observa directamente sin lupa, pero colocado el objeto a esa distancia de 25 centímetros, que es en el caso del adulto con visión normal, ¿ok? Entonces, este es el aumento, pero ese aumento también es similar, es casi o es aproximado también a la razón entre los ángulos phi L y phi D, estos dos ángulos. Y esos dos ángulos que aquí está phi L, acá también está phi L, aquí está este ángulo phi D y acá también está phi D. Es el mismo ángulo porque son opuestos por el vértice. Esos ángulos los podemos determinar aplicando la razón trigonométrica tangente, porque aquí se forman triángulos rectángulos. Vean que aquí tenemos
un triángulo rectángulo formado por la altura h sub 0, esta distancia d sub 0, y aquí estaría la hipotenusa, ¿ok? Entonces ahí se forma un triángulo rectángulo. Quiere decir que si yo le saco tangente al ángulo phi L, ¿la tangente a qué es igual? Pues es, aquí está el ángulo phi L, sería el cateto opuesto, que es h sub 0, h0, entre d sub 0, entre el cateto adyacente, esta longitud. De igual manera, la tangente del ángulo phi D va a ser igual a, este es el ángulo phi D, aquí se forma un triángulo rectángulo, también va a ser cateto opuesto, que es h sub 0, entre cateto adyacente, que en este caso el cateto adyacente son los 25 centímetros. La distancia, la llamada mínima distancia de visión distinta. Entonces, esta es la tangente de cada ángulo, de estos ángulos. Pero como estos ángulos son muy pequeños, podemos hacer lo que le llaman en trigonometría una aproximación de ángulos pequeños. La aproximación de ángulos pequeños nos dice que la tangente de un ángulo, cuando ese ángulo es muy pequeño, es igual al ángulo directamente. Entonces, quiere decir que si yo aquí tengo tangente de phi L es igual a esto, quiere decir que el ángulo es igual a esto exactamente, porque estoy diciendo que el ángulo phi L es muy pequeño, entonces la tangente de phi L es igual a phi L, al ángulo phi L. Entonces, haciendo la aproximación de ángulos pequeños, decimos que el ángulo phi L es igual a h sub 0 entre d sub 0. Y también la misma aproximación para el otro ángulo, vamos a decir que phi d va a ser igual a h sub 0 entre 25 centímetros. Entonces, esto es lo que vale cada uno de esos ángulos. Eso lo voy a sustituir en esta fórmula donde está el aumento de la lupa y me va a quedar, este cociente va a ser h0, h sub 0 entre d sub 0 dividido entre h sub 0 entre 25 centímetros. Y vean que aquí, aplicando la propiedad de los extremos por extremos, medios por medios, me va a quedar h sub 0 por 25 centímetros entre d sub 0 por h sub 0. Y vean aquí que h subíndice 0 y h subíndice 0 están en el numerador y en el denominador, se hacen la unidad y me va a quedar que el aumento de la lupa es 25 centímetros entre d sub 0. Pero, ¿qué pasa si d sub 0, que es la distancia donde se colocó el objeto, esta distancia es de subíndice 0, si esa distancia es similar al foco, entonces aquí en lugar de d sub 0 ponemos foco y esa es la fórmula que tenemos aquí, observen. El aumento es 25 centímetros entre la distancia focal, no el foco, la distancia focal. Bien, así es como se obtienen estas fórmulas. ¿Sí? Quise hacerlo para que de alguna manera sepamos de dónde salen. Bien, y ahora, pero decíamos, ese es el aumento, ese de 25 centímetros sobre la distancia focal, ese es el aumento cuando el objeto se pone cerca del foco, pero no es el aumento máximo. El aumento máximo se obtiene cuando el objeto se acerca más a la lente y se aleja un poco del foco, ¿ok? Ahí va a ser el aumento máximo y la fórmula es esta que tenemos aquí. Ahora sí vamos a aplicar la fórmula para determinar lo que nos piden. Primero,
¿Cuál es el máximo aumento que puede lograr el adulto mayor? El adulto mayor con esa lupa. Pues en ese primer inciso, no dice primer inciso, no dice inciso A, pero lo vamos a poner como inciso A. En ese primer inciso, en esa primera pregunta, vamos a determinar el aumento máximo para el adulto mayor, el aumento máximo que va a obtener el adulto mayor, el adulto con visión normal. Va a ser igual a 25 centímetros entre la distancia focal más 1. Esa es la fórmula, ¿ok? Entonces voy a sustituir aquí de una vez la distancia focal. La distancia focal son 8 centímetros. Entonces no hace falta convertir a metros porque arriba tengo centímetros. Entonces la distancia focal la puedo dejar en centímetros. Esto nos va a dar un valor de 25 entre 8 y a eso le vamos a sumar un entero. Eso nos da 4.1. El aumento máximo que puede lograr ese adulto es de 4.12. Pues lo vamos a dejar en 4.1 veces, ¿sí? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos aumentos va a tener? 4.1 veces mayor se va a ver el objeto con la lupa que sin la lupa, ¿ok? Y en el inciso B me piden el aumento mayor que va a obtener, pero ese muchacho, ese hijo de la persona adulta. Les decía hace un momento que la distancia mínima a la que el ojo puede enfocar cómodamente varía de persona a persona y varía con la edad. Los jóvenes, los niños pueden enfocar objetos muy cerca de su ojo. Un adulto, entre más edad tiene ese adulto, tiene que alejar más ese objeto. Su distancia a la mínima a la que puede enfocar es 25, 26, 27, 30 centímetros, dependiendo de cada persona. Entonces, este muchacho, el hijo de este adulto de visión normal, este hijo puede enfocar a 12 centímetros. Entonces, el aumento máximo que puede lograr él no va a ser 25 entre 8, sino 12 centímetros entre 8 más 1. Es la misma fórmula, pero ahora no es 25 centímetros, porque este joven no enfoca a 25 centímetros, enfoca hasta 12 centímetros todavía. Puede enfocar objetos que están a 12 centímetros de su ojo. Entonces, el procedimiento para obtener la fórmula, todo lo que hicimos ahorita, es el mismo, pero ahora la distancia mínima a la que puede enfocar no son 25 centímetros, sino 12. Entonces nos queda esta fórmula así. Por lo tanto, el aumento máximo que puede lograr este joven va a ser 12 entre 8, que es la distancia focal, y a eso le sumamos un entero. Eso nos da 2.5. El aumento máximo que puede lograr este joven, este niño, este adulto, este adolescente es 2.5 veces. O sea que el objeto, este joven lo va a ver 2.5 veces más grande de lo que es realmente. Ese es el aumento máximo que va a poderse obtener con esta lupa que tiene una distancia focal de 8 centímetros. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, también referente a la lupa, al microscopio simple, también llamado así. Este ejercicio nos dice, una lupa está catalogada como de 3X para un ojo normal y cuando el objeto se sitúa muy próximo al foco, ¿ok? Nos preguntan, ¿cuál será el aumento que produce al utilizarse de esta forma, al ser utilizada de esta forma? Por, primero, una persona que no enfoca correctamente a menos de 40 centímetros. Y en el inciso B nos dicen si es utilizada por un niño
que puede enfocar a 15 centímetros. Bien, están hablando de una lupa que es 3X. 3X es el aumento de la lupa. El aumento de la lupa es 3 veces, ¿sí? Quiere decir que un objeto se va a ver 3 veces mayor, 3 veces más grande, cuando la lupa se utilice de esta forma. Dice, cuando el objeto se sitúa muy próximo al foco. Estamos hablando de la fórmula que dice que el aumento es igual a 25 centímetros entre la distancia focal. Recuerden ustedes que esta fórmula es cuando el objeto se coloca muy cerca del foco. Es exactamente la situación que nos describen en el problema. Entonces, el aumento de la lupa en esta situación es de 3. Quiere decir que puedo calcular el foco. El foco de esta lupa va a ser igual a 25 centímetros entre el aumento. El aumento de la lupa es de 3x, es 3. Entonces, simplemente sustituyendo, la distancia focal va a ser igual a 25 centímetros entre 3. Por lo tanto, esa distancia focal nos va a quedar de 25 entre 3, eso nos da 8.33 y luego tiene decimales periódicos infinitos, ¿ok? 8.33333 centímetros. Esa es la distancia focal. ¿Para qué me sirve la distancia focal? Pues ahora voy a poder resolver lo que me piden. Dice, ¿cuál es el aumento que produce al utilizarla de esta forma una persona que no enfoca correctamente a menos de 40 centímetros? Pues voy a usar esta fórmula, pero ahora, como la persona no enfoca correctamente a menos de 40 centímetros, quiere decir que de 40 centímetros hacia arriba, más lejos de 40 centímetros, sí enfoca bien. Entonces, el aumento que va a lograr esa persona va a ser igual a 40 centímetros dividido entre la distancia focal. ¿Cuál es la distancia focal? Esta distancia que acabamos de calcular ahorita. Entonces, el aumento para el inciso A, el aumento que va a lograr esta persona va a ser 40 centímetros dividido entre los 8.33333, todos los 3 que le puedan poner ahí, y el resultado va a ser 40 entre 8.3333, podemos ponerle varios 3 ahí, y eso nos da 4.8 veces, ¿sí? 4.8 veces. Significa que ese va a ser el aumento que va a obtener esta persona que no enfoca correctamente a menos de 40 centímetros. Y en el inciso B nos dice, nos pregunta también cuál será el aumento que va a obtener un niño que puede enfocar a 15 centímetros. Entonces, el aumento para un niño, el aumento que va a poder obtener un niño que enfoca a 15 centímetros va a ser 15 centímetros entre la distancia focal, o sea, 15 centímetros entre los 8.33333 centímetros. Y entonces el aumento para ese niño será 15 entre 8.33333 y eso nos da 1.8 veces. Este niño verá el objeto 1.8 veces más grande que el tamaño real del objeto. Así de fácil.